¿Funciona esto? Sí. Bueno, pues gracias por venir. Muchas gracias a todos. Tenemos una mesa que iba a ser un póker, pero tenemos un trío. Entonces, yo no me contemplo como uno de los ases de aquí del póker. El póker son ellos, de alguna manera, que me complace muchísimo poder celebrar esta mesa muy personalmente, porque es una mesa casi internacional. Tenemos gente que viene de Zaragoza, gente que viene de La Rioja y, en este caso, por parte de Monsieur Florent, que viene de París, de Francia, que je te remercie très bien. Je suis très heureux, très ravi de que tu es ici. Ça me fait beaucoup plaisir que tu es ici. Alors que intentaré hacer un poco de karaoke, si me permitís la expresión, para poder traducir al señor Florent pues, del español al francés. Y voy a hacer una pequeña mini presentación de cada uno de ellos, pero antes he de hacer una pequeña mención que el doctor Ricardo Rodríguez Fernández, lamentablemente por circunstancias personales que han coincidido, lamentablemente por hechos luctuosos, no ha podido venir, con lo cual se le excusa por razones obvias. Par raison obvie, n'a pu assister ici à l'acte por cuestión obvia, très évident. Bien, y luego tenemos que el doctor Jorge González estará con nosotros un cierto tiempo, porque a las 8:15 le sale el tren, 8:15, 8:30 le sale el tren de vuelta, con lo cual le daré el turno de palabra al doctor Jorge González. Pero antes que nada, una pequeña mini presentación de cada uno de ellos para que sepamos quiénes somos y a dónde vamos, y así de esta manera pues que el auditorio también sepa quiénes tienen presente delante. Pues primero, y evidentemente la alteración de los factores no altera el producto, no porque de alguna manera vaya a presentar el último sea menos justamente famoso, ni mucho menos. Todos son famosos, ¿de acuerdo? Todos, más él, porque sale más en televisión que yo. Yo soy un humilde servidor de la televisión, pero tú eres un humilde realmente grande de la televisión. Y bueno, voy a empezar por Monsieur Florent Gaterías, que es psicólogo clínico, psicólogo criminólogo, experto judicial, fundador de la Unidad de Análisis Psicocriminológica del Comportamiento de la Dirección Central de la Policía Judicial en Francia, en París, en Francia. Es un gran honor, un gran placer poder compartir contigo esta experiencia y muchas gracias por venir expresamente desde París, desde Francia, y estar con nosotros, con lo cual te lo agradezco mucho. A mi izquierda, el doctor Jorge González, médico forense, director del Instituto de Medicina Legal y Forense de La Rioja, y coautor de la obra que vamos a dar presentación, que está aquí justamente como tal. El doctor José Carlos Fuerte Rocañín, que voy a decir de él, es una persona que evidentemente está ampliamente reconocida en el ámbito de la psiquiatría forense, médico forense en excedencia, y presidente de la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses. Y el doctor Ricardo Rodríguez, que aunque no haya venido, le voy a hacer la presentación igualmente, que es magistrado, inspector delegado de la Jurisdicción Penal del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, exletrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo Sala de lo Penal y académico correspondiente. Bien, nada más que decir 4 pinceladas. El doctor Florent Gaterías, Monsieur Florent Gaterías, perdón, escribió un libro muy interesante en el año 2019 que se llama Psicólogos del Crimen, que yo creo que es un libro bastante interesante y cuyo subtítulo viene a decir que es Dime cómo tú has muerto y yo te diré quién te ha matado. Con lo cual está muy bien el título, muy expresivo, muy significativo, sobre todo para la gente que pueda sobrevivir, porque el que está, digamos, difunto ya no puede decir nada, ¿no? Pero les gens qui sont morts ne peuvent dire rien, ¿no? En ce cas, o peut-être oui, ¿no? Jorge González escribió un manual de atención y evaluación pericial de violencia sexual en el año 2018, en el cual ha participado aquí un servidor. Ricardo Rodríguez también escribió un libro ha escrito muchos libros, Ricardo Rodríguez. Uno de ellos es La pena de ingreso en prisión, con Pera Simón, que es un profesor de aquí, de cierto colectivo de estudiantes de aquí, de ESER. Y José Carlos Fuerte Rocañín, bueno, tiene muchos más libros publicados que yo. Es decir, que de alguna manera, bueno, de hecho por edad, evidentemente, pues evidentemente eres más viejo que yo. Yo ya soy viejo, pero yo ya pinto canas. Ya soy un retablo. Entonces ya es un retablo, bueno, pero ha escrito libros muy interesantes. Aquí tenemos uno de ellos, Derecho y Salud Mental, que me acaba de regalar muy gentilmente. Pero Educar es ser un espejo es uno de los libros, y uno de los libros a los que tengo referencia y que lamentablemente pues, participó un autor del que tenemos cariño, el doctor Jorge González y yo,
y al que le dedicamos palabras de dedicatoria es al doctor Enríquez Beck, que no está con nosotros, lamentablemente, de hace 2 años, y que falleció, pero que es el Manual de Psiquiatría Legal y Forense, que es una obra de referencia y que de alguna manera pues, nos hemos basado, y que yo en mis clases de psicología criminal pues, he tenido que recurrir a este manual. Bien, dicho esto, voy a dar paso, luego retomaré yo la palabra, el uso de la palabra. Voy a dar primero paso al doctor Jorge González, porque por cuestiones obvias pues tiene prisa, y luego pues seguiremos nosotros, el doctor Monsieur Flogón, doctor José Carlos Fuerte Rocañé, ¿de acuerdo? Te paso tú la palabra, Jorge. Bien, buenas tardes. Lo primero que voy a hacer es agradecer al doctor Bernat Tifón esta liada, una más a las que me ha sometido. Ahora contaré un poquito más. Y bueno, no tengo más que decir que estoy encantado de estar aquí con Flogán, con José Carlos, que para mí son dos referentes en la psicología criminal y en la psicopatología forense. Cuando digo que es una liada más de las de Bernat, es que nos vamos liando el uno al otro cada vez que uno de nosotros tiene alguna actividad académica o escribimos algo, enseguida utilizamos el teléfono y por muy ocupados que estemos, pues como comentaba hace un momento, si Bernat me dice ven, lo dejo todo. Y en este atlas forense gráfico psicométrico, además, utilizó ahí un pequeño truco emocional que fue decirme que teníamos que dedicar esto a nuestro queridísimo amigo y fallecido lamentablemente hace 2 años ahora, yo creo que por estos días se cumple el 2º aniversario, que era el profesor Enríquez Beck, que era parte de un sabio en psicopatología criminal, era un gran amigo, era un amante de la vida, de pasar buenos ratos, y yo creo que donde más he aprendido psiquiatría forense ha sido compartiendo esas extraescolares que le llamábamos nosotros después de alguna actividad académica en la que participábamos tanto Bernat como Enrique como yo, pues eso, ahí al calor de una buena chuleta para cenar bien regada con vinito, pues ahí teníamos nuestras tertulias de las que aprovechábamos para tener nuevas ideas, ¿no? Bien, como comento, me llamó Bernat, me dijo que tenía en mente escribir este atlas gráfico psicométrico, y yo tengo que decir, Bernat, te tengo que dar las gracias también porque contigo resulta sencillísimo trabajar. El unir en una sola obra esa perspectiva psicológica con la perspectiva médica, en la que se encierra por una parte la materia de las autopsias, que no tiene mucho que ver con lo que es la psicología, y por otra parte esa perspectiva psiquiátrica forense, resulta... A ver, ¿dónde tenemos el ruidito? Es que ahora no se me oye. Sí, ahora sí. Bien. Como digo, es el aunar en una sola obra la parte psicológica, la parte psiquiátrica y la parte, digamos, del estudio necrópsico de las personas fallecidas que aparecen en estos casos. Yo creo que es una materia verdaderamente compleja. Y como digo, Bernat, te estoy muy agradecido porque ha sido sencillísimo el compactar en una sola obra esas 3 perspectivas que creo que le dan a este atlas una característica especial. Creo que se trata de una obra que no tiene con qué compararse, porque nunca se había hecho hasta ahora el incluir en una sola obra pues la parte de las autopsias, la parte de los estudios psicométricos, la evaluación de las personalidades de las personas implicadas y también esa perspectiva psiquiátrica. Ha habido alguna cuestión que sí que nos ha costado muy poco engrasar, porque había alguna cuestión más de conocimientos técnicos desde la perspectiva médica, aparte de esos otros aspectos que incluye la obra, ¿no? Ese prólogo en el que nos comentas tu actividad, ¿no? Y tu pasión tanto por la música, con ese nogazapo,
a Amadeus Mozart le llamas Johann Mozart, creo que es en la obra, pero no es una errata, es que Bernat, aparte de ser psicólogo forense, es un erudito en materia musical, y recuerdo que cierta persona también con bastantes conocimientos me dijo, eso lo tenéis mal. Bueno, pues le dije a Bernat, oye, Bernat, que me están haciendo aquí una corrección y una observación. Y enseguida me pasó ahí la referencia bibliográfica, o sea que si alguien ve que a Amadeus, nuestro querido Bernat, no le ha llamado Amadeus, no es por un error, sino porque tiene más conocimientos que el resto de nosotros. Hago esta matización porque puede llamar la atención. Una obra tan exquisita como esta, pues fíjate qué error más gordo tiene. No es un error, es una verdad que parte de esos conocimientos en música clásica que tiene Bernat. Aunque hoy ha tratado de convencerme de otros aspectos de la música más moderna, pero ahí no me he dejado convencer. Y luego tiene la parte esta de las máscaras mortuorias, esta obra que es también obra de Bernat, que me parece realmente llamativa y que nos acerca a los grandes compositores, a grandes autores de estos dos últimos siglos. Bueno, introduce también una perspectiva histórica que hace muy amena esa parte final de la lectura. Y bueno, la parte introductoria, pues aparte de, sí que vale la redundancia ahí, aparte de estas cuestiones sobre esa pasión de Bernat por la psicología y por la música, tiene el prefacio que nos comentará Flogán posteriormente, el prólogo de Ricardo que no está, esa parte de los aspectos generales de la psicopatología forense que nos sirven de introducción en lo que es la materia principal del libro, y también José Carlos también nos hablará de su contribución. En definitiva, yo poco más puedo decir. A mí la lectura del libro, obviamente, después de su escritura, conviene darle un repaso. Se me hizo muy amena, y sobre todo esas partes en las que yo no tuve nada que ver, que me parece que son también extraordinariamente amenas, como digo, esa introducción y esa parte de las máscaras mortuorias. Pues recomiendo, quizá cuando uno se satura un poco de ver tanto crimen, tanta fotografía, a veces un poco fuerte para lo que podemos estar acostumbrados, quienes no hacéis medicina forense, quizá tanta sangre a lo mejor os llama la atención, a los que nos dedicamos a ello un poco menos, pero si os congestionáis mucho de ver ahí algún caso, digamos, demasiado truculento, os recomiendo que os paséis a la parte final a modo de relax, veáis y leáis 3-4 referencias bibliográficas de esos grandes compositores, y volváis nuevamente a introduciros en la parte, digamos, central de este atlas, a través de ese estudio complejo de cada uno de los casos que presentamos. Y muchas gracias, Bernat, por haberme permitido estar aquí con vosotros una vez más. Tengo tiempo, a las 8:15 sale el taxi, no el tren. O sea que tengo tiempo para quedarme con vosotros. Muy bien, muchas gracias, Jorge. A ver, la mesa, aunque participe el doctor Jorge González, Flogán Caterías y el doctor Juan Carlos Rocañín, de hecho, la mesa se hace pequeña, pero aquí tenemos autores que han intervenido en las obras, que es, por tanto, el doctor Antonio Pascual, que lo tengo aquí delante, que evidentemente después te daré turno de palabra si te apetece, si quieres. Yo espero que sí, que participes. Y al igual que el doctor, un gran amigo, y que compartimos salas de justicia codo a codo y con sangre, sudor y lágrimas, sangre en los últimos casos, porque de alguna manera pues te llevaste la sorpresa desagradable, Josep Solé Puig, ¿de acuerdo? Que si quieres participar, tú tendrás uso de palabras si te apetece, ¿de acuerdo? J'espère que tu comprends maintenant par l'instant quelque chose. Par instant seulement. Par instant seulement, ok. Bon, si tu no comprends quelque chose, tú me dis, s'il te plaît. Bien, pasaré el turno de palabra al doctor José Carlos Fuerte Rocañín. Ok, te paso el turno de palabra a ti, si te parece. ¿Sí? ¿Quieres? ¿Te hace ilusión? ¿Te hace ilusión? Pues venga, y luego pasaremos al doctor Flogán. ¿Te parece? Vale. Sí, por favor. Bien, buenas tardes a todas y todos. Para utilizar los lenguajes estos que ahora son tan, como dicen, inclusivos, ¿no? Creo que es así. En primer lugar, decirles que es un honor. Para mí es un honor y un placer estar en Barcelona, estar
con el doctor Bernat Tifón y, desde luego, un placer el disfrutar de esta maravilla, que es el liceo. Yo no había conocido, conocíamos todos el liceo, pero no había estado por dentro en este círculo y nos ha estado haciendo una visita turística previa, con lo cual ya solamente por eso merecía la pena venir aquí a Barcelona. Bien, él me dijo que solamente hablara 5 minutos y yo he preparado pues 5 o 6 minutitos, que no es otra cosa que felicitarle. Yo soy un médico psiquiatra, soy un psiquiatra clínico, ¿verdad? Y los psiquiatras clínicos tenemos quizá una deformación, y es que delante de nosotros todos los días se sientan pacientes, hombres y mujeres que están sufriendo. Y entonces, claro, la forma de percibir la realidad de un médico en general y de un psiquiatra como especialista médico en particular, pues es un tanto, yo no diría pesimista, pero desde luego no tiene esa actitud tan buenista que hoy impera por todos los sitios. Los médicos vemos sufrimientos, intentamos consolar, intentamos aliviar y cuando podemos, pocas veces, la verdad, curamos. Si a esa denominación de psiquiatra clínico le añadimos la de forense, que es lo que yo hice en el año 86, sacando unas oposiciones, en fin, estuve ejerciendo como médico forense muy poquito tiempo, me tocó el juzgado titular el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 en Lleida. No se pueden ustedes imaginar, cuando yo llegué a Lleida, en el pleno mes de agosto, el primer levantamiento de cadáver que hice lo recordaré toda mi vida, porque era una persona, una mujer, fallecida, después lo supimos, por un traumatismo craneoencefálico, que llevaba 28 días. 28 días en Lleida, agosto. Cuando su señoría me dijo, vamos a efectuar el levantamiento, le dije, sí, señoría, vamos, lo has dicho muy bien, vamos los dos. Bueno, tú pasas delante, que eres el forense. Digo, no, y tú conmigo al lado, porque en aquellos tiempos sus señorías te acompañaban. Ahora ya lo delegan más, cierta difusión, pero en aquellos momentos el juez venía y bueno, en fin, no les voy a entrar en más detalles. La obra de estos dos compañeros a mí me parece que es excelente, y me parece que es excelente por 2 razones. Primero, porque une conceptos un tanto extraños, es decir, la psicología con la medicina forense, sobre todo con la tanatología, pues no encaja mucho. ¿Por qué? Porque son 2 mundos muy diferentes, muy distintos. El psicólogo forense intenta bucear, profundizar en la psique, e intenta aportar en los procedimientos en los que es llamado pues sus conocimientos para dilucidar si una persona sabe lo que ha hecho, no lo sabe, si es libre, si no es libre, si tiene una minusvalía. No olvidemos que no solo las ciencias de la salud intervienen en el derecho penal, también lo hacen en el laboral, lo hacen en el civil, en fin, en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por tanto, el psicólogo, y de hecho también pasa a los médicos forenses en tanto en cuanto que somos psiquiatras, nos piden que aclaremos, que pongamos luz y no sombras, aunque a veces lo que hacemos es poner más sombras que luz, ¿verdad?, ante un procedimiento del tipo que sea. Sus señorías no saben, porque aunque les parezca mentira, los jueces no saben de todo, ellos les cuesta reconocerlo, pero es así. Entonces, nos piden que aclaremos algunos aspectos sobre si una persona cuando hizo lo que hizo sabía lo que hacía y si era libre. Ahí se mueve mucho el asunto de la imputabilidad, las condiciones psicobiológicas. Bueno, pues los psicólogos y los médicos psiquiatras estamos para intentar ayudarles a estos operadores jurídicos a que sepan decidir y, por tanto, sentenciar de una forma lo más correcta posible. Pero también, insisto, la psicología forense, la psiquiatría forense se abre mucho. No solo tenemos que tener la idea esta del CSI famoso, donde llegan los señores estos y señoras, todas muy atractivas y ellos muy fornidos, ¿verdad? Y llegan allí y empiezan a ver el cadáver. La psicología forense también interviene, ¿verdad, querido Bernat?, en las minusvalías y discapacidades. También interviene en lo que antes era incapacidad, que ahora lo han transformado, que es la forma de apoyo y ayuda a la persona con discapacidad. También interviene en los internamientos, también interviene, y de una manera muy importante a la hora de efectuar apreciaciones sobre la malpraxis, sobre los temas de responsabilidad profesional. Cuando vemos que un compañero pues, ha ejecutado un acto y su señoría nos dice, doctores, díganos ustedes si esto que ha hecho su colega está ajustado a derecho.
si esta acción médica es imprudente, negligente, imperita, si tiene o no tiene, y tú con todo tu, en fin, con todo tu corporativismo que a veces se nos echa en cara, pues tienes que pronunciarte y en algunas ocasiones, a mí me ha pasado varias veces, ¿verdad?, pues tener que cargar tintas contra ese compañero que no ha hecho bien su trabajo. Y todo eso también pertenece a la psiquiatría, psicología, a la medicina forense. Por lo tanto, yo querría solamente decirles que aquellos que no estén muy, en fin, muy duchos en la materia, quítense la idea de lo más, en fin, lo más llamativo, lo más popular. Hay muchos ámbitos de estas disciplinas que son desconocidos, pero que también tienen una gran importancia. Y luego yo quería simplemente darles a ustedes una visión muy personal de cómo creo que está hoy la situación de las llamadas ciencias forenses, de cómo está todo este panorama, que cada vez yo lo veo más confuso, más turbio, lo veo con una situación de verdad no optimista, no puedo ser optimista, y aquí no es de formación profesional, es la realidad pura y dura. Hay una enorme confusión, tenemos una cantidad enorme de hemorragias legislativas que cada comunidad autónoma va dando, y de tal manera que uno ya no sabe a qué carta jugar ni dónde quedarse. Tenemos tantas normas, tantas leyes, tantos reglamentos, tantos decretos ley, tantos, pronunciamientos de los padres de la patria y los que no son padres, que son abuelos, ¿verdad? Pero también tenemos de ellos. Y entonces nos van creando un caos emocional, por un lado, porque decimos, bueno, tengo que tener mucho cuidado porque en cualquier momento me cogen fuera de juego. En cualquier momento cometo una irregularidad, infracción o incluso delito. Y claro, esto, trabajar así, los médicos de atención primaria, los médicos especialistas, es para ellos un sacrificio. Los psicólogos, 3/4 de lo mismo. Las enfermeras, los sanitarios, en general, estamos asustados, insisto, por esa gran cantidad de normas que van saliendo, que nosotros las cogemos al vuelo porque no somos expertos en derecho y nos cuesta mucho entrar en ese argot, en esa jerga que también los juristas tienen, y nos crea, insisto, malestar. Pero es que además de esa, digamos, profusión de normas y leyes, tenemos a los políticos, a estos especiales seres que solamente sabe, no sé, yo no sé quién sabe de qué están dotados y cómo son capaces de llegar a estos abismos tan intensos de la sapiencia, porque nos encontramos con unos señoras y señores que son realmente peculiares y además, insisto, yo me lo he planteado fuera de los criterios de clasificación de ningún manual de psiquiatría ni de psicología. Los políticos, los gestores políticos están fuera, están en otro planeta, en otro mundo. Y claro, pero ese otro mundo luego nos lo imponen a nosotros, a los que estamos en la calle, los que estamos a pie, los que somos los obreritos, los que todos los días vemos pacientes, insisto, o levantamos una obra con unos ladrillos, o vamos a ser fontaneros, o son ingenieros, o son pilotos, y luego llegan estos y estas señoras y señores que, insisto, poseídos de una sapiencia fuera de lo normal, son capaces en una tarde o en dos de cambiarnos la vida a todos. Y tenemos lo que tenemos, que es otro caos. Si el caos de la responsabilidad profesional nos embarga y nos hace llorar, el caos de la administración sanitaria es ya el final. En fin, yo no me quiero desviar, no quiero tampoco criticar ya más de lo que lo he hecho, simplemente quiero felicitar. Y además hacerlo de verdad, de corazón. Decir que este libro tiene que formar parte de la biblioteca de los que están estudiando cualquier apartado de las ciencias forenses, tiene que formar parte de la biblioteca de los que ya estamos un poquito de vuelta, los creo que nos llaman senior, ¿no? Y tiene que formar parte de aquellos que pretenden investigar. No solo las ciencias forenses es peritar, no solo es dar clases. Las ciencias forenses, la medicina legal y forense, tiene un amplísimo campo de investigación que nosotros ahora en Zaragoza vamos a ampliar a través de la creación de una cátedra, la cátedra de Jansen-Cilag. Una vez más, la industria privada, criticada, cuestionada, maltratada y vituperada, es la que pone dinero para que se haga una investigación que nadie haría porque no le va a dar dinero, digamos, al menos directo. Le va a dar quizá un halo de benevolencia, pero nada más. Entonces, vamos a intentar investigar y hacer unos trabajos que, apoyados por la Cátedra de Medicina Legal de Zaragoza y por la Cátedra de Derecho Penal, juntos, medicina, derecho y sociedad, pues bueno, a lo mejor
dentro de unos años, pues nos juntamos, ¿verdad?, con Bernard y decimos, oye, Bernard, tenemos aquí un trabajillo que hemos hecho con mucho cariño, pues sobre la eutanasia, o sobre el internamiento no voluntario, o sobre cómo están las leyes y las normas referentes a esa nueva forma de entender la discapacidad, que es que todos somos más o menos capaces y que solo unos poquitos son un poquitín discapaces. Y a esos hay que ayudarles, no incapacitarles. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que luego, a la hora de ponerlo en práctica, todo esto, en fin, tiene mucho problema. Nada más, señores autores, mucha felicidad por el hijo que habéis traído a este mundo. Yo estoy seguro que se va a difundir y que va a correr por ahí como la pólvora, porque tiene además una... Esto lo digo desde el punto de vista televisivo, Bernard. Tiene un gancho, tiene un gancho porque, claro, cuando uno abre un libro y ve ¡pum!, la imagen, en fin, truculenta, en cierta manera llamativa, espectacular, pero que es real. Es que eso que están poniendo en esas imágenes es la realidad. Lo que no es la realidad es lo que vemos en televisión, que no se pueden ya ni nombrar determinadas cosas. El otro día estaba yo en espejo público y me dicen, perfil bajo. ¿Saben ustedes lo que es perfil bajo? Que de eso no se habla. Y era un tema de palpitante actualidad donde la noticia entraba por los ojos, pues perfil bajo. En fin, el perfil bajo ellos no lo han dado un perfil alto, han dado un perfil muy alto, en el que evidentemente nos ponen de manifiesto lo que es un levantamiento del cadáver, lo que es el lugar de los hechos, lo que son una autopsia, lo que es una herida por un degüello y al mismo tiempo los estudios psicométricos que son esenciales. Hoy no se admite un peritaje psiquiátrico si no va acompañado de un estudio psicológico forense bien hecho. Querido Bernard Tifón, no hay muchos psicólogos, de verdad, que hagan informes psicológicos forenses bien hechos. Hay muchos que hacen informes, pero con la contundencia, con la capacidad y sobre todo luego con la capacidad para defenderlos en la sala de vistas, eso ya es harina de otro costal. Pues nada más, muchas gracias y mi más cordial enhorabuena. Muchas gracias, Juan Carlos, de verdad, muchas gracias por tus palabras y bueno, ahora voy a dar turno de palabra a Monsieur Florent Gatterías. Él hablará en francés, pero yo haré karaoke, permitidme la expresión así tal cual, y haré la traducción simultánea. Entonces, pour toi, c'est le micro. Le micro est pour toi. Oui, oui, et pour moi aussi. Hein. Alors, moi, je traduirai tes paroles. D'accord. Alors, En même temps? en même temps, oui, comme tu veux. Bon, bonsoir à tous. Buenas noches a todos. L'avantage de ne pas connaître l'espagnol, c'est que je vais pouvoir répéter ce qu'ont dit les autres en toute innocence. Oui, sí, la facilidad el beneficio de no saber español es que no sabes si va a repetir lo mismo que otras personas. Por tanto, Je suis honoré d'avoir été invité à cette présentation ce soir pour ce livre dont je vais dire pourquoi il me paraît particulièrement intéressant. Sí, está muy honrado de estar aquí con nosotros y que este libro lo encuentra muy particularmente interesante. Mon travail s'appuie, mon expérience est assez longue, mais mon travail s'appuie sur trois grandes expériences professionnelles qui sont les thérapies pour agresseurs sexuels, qui sont l'expertise judiciaire et enfin la création d'un service de psychométrie au sein de la police judiciaire. Vale. Sus tres grandes pilares de la gran experiencia que tiene como psicólogo dentro de lo que es la policía de Francia es las terapias sexuales, terapias para agresores, sexual, Oui. terapias agresores, la experiencia judicial, para poder aprender justamente estudiantes para la experiencia judicial, la escuela judicial, lo que sería aquí en España, la École Judicial, y el servicio de psicometría. Psychocriminologie. O psicocriminología, perdón. Oui. J'ai fait la psychométrie avant. En France, l'histoire de la criminologie est issue d'abord du droit, ensuite de la sociologie, et enfin la médecine et la psychologie s'y sont intéressées. Vale. Dentro de lo que es la historia de lo que ha desarrollado en su desarrollo, digamos, como criminólogo, se basa evidentemente en lo que es el derecho, en la sociología y también en la medicina y la psicología. Ce qui fait que ce sont des matières universitaires extrêmement différentes qui ont encore du mal à pouvoir fonctionner ensemble. Que aunque sean materias diferentes, han podido funcionar en conjunto. Mon travail se divise en plusieurs parties. La première
je vais en parler plus longuement, concerne l'établissement de profils de personnalité d'auteurs de crimes. Su trabajo se desarrolla en distintas partes y una de ellas es desarrollar el análisis del perfil psicocriminológico de los asesinos, o de cualquier tipo de criminales en general. Crime de sang, crime de sexe. Crimen de sexo, crimen de sangre. Lo que nosotros también llamamos delito, o sea, crimen de sangre y delito de semen. Oui. Oui. Et ma deuxième partie est plus dans l'analyse de la personnalité de criminels que l'on a arrêtés pour pouvoir les présenter au procès. Vale, desarrollan el análisis de la personalidad para poderlo mostrarlo en el proceso judicial. Et j'ai une troisième partie qui, en rapport avec le travail judiciaire, pouvoir établir une évaluation de la dangerosité de détenus qui veulent sortir de prison. Sí. Y una tercera parte de su trabajo es evaluar a este tipo de sujetos para poder apreciar el riesgo de violencia o de peligrosidad que puedan desarrollar este tipo de sujetos fuera de la prisión. Mais ce qui m'intéresse par rapport à ce livre, c'est justement la première partie, celle qui permet les personnes. Una de las cosas que le ha llamado la atención es la primera parte del libro, en el que... ¿puedes repetir? ¿Puedes repetir? Ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est pouvoir davantage cerner les personnes. Oui. Sí, la descripción de la personalidad de los distintos agresores que se muestran en el mostrario del libro. Il y a une trentaine d'années, il y a eu plusieurs criminels par des personnes qui ne sont pas mais surtout et qui posaient le problème. Dentro de lo que son los perfiles de la psicología o de la personalidad criminal, de lo que se están, digamos, describiendo, muchos de este tipo de perfiles, de alguna manera, pues no ha tenido bastante tradición en el análisis psicológico. Et évidemment, de connaître l'ensemble des facteurs qui ont pu soit faciliter, soit empêcher la commission du crime, facteurs environnementaux. Y otros elementos favorecedores que han dado lugar justamente a la aparición de ese tipo de crimen. Et pourtant, le travail de profilage consiste quand même à pouvoir faire le lien entre le crime et une personnalité d'auteur de crime. El trabajo del perfil criminológico es justamente establecer el nexo causal entre lo que es la escena del crimen y el tipo de personalidad del criminal. C'est pour ça qu'il y a une nécessité constante d'avoir des travaux scientifiques qui permettent de préciser chacun des facteurs qui sont en jeu dans le crime pour pouvoir, à la fin, essayer d'en faire quelque chose qui soit cohérent. Sí. Por eso es importante establecer el trabajo científico que se desarrolla para poder establecer este tipo de actividad criminológica, es establecer estos nexos causales de unión entre ese tipo de variables, la personalidad del criminal y la escena del crimen como de la víctima. La première étude que je fais quand on me demande de travailler sur un crime, c'est d'analyser tout le rapport d'autopsie, tout le rapport de médecine légale. Uno de los elementos importantes que desarrolla cuando tiene la primera intervención que tiene él, cuando tiene la primera consulta para poder establecer, digamos, la intervención en el caso, es analizar elementos de medicina legal. Au fil du temps, on a développé des relations confraternelles avec les médecins légistes pour pouvoir échanger sur nos pratiques et sur nos réflexions. Y entonces establece una unión con los médicos forenses para poder establecer una unión, o menos una colaboración para poder establecer unas fuentes de información importantes para lo que se le encomienda. Mais c'est nouveau dans la pratique parce que chacun agit comme s'il était un spécialiste indépendamment des autres. Y este tipo de actividad de colaboración entre ellos y los médicos forenses es totalmente nuevo en Francia. Pour pouvoir déterminer un profil de personnalité, il faut s'appuyer sur le maximum de grilles d'analyse possible.
Para poder establecer un perfil criminal se tiene que apoyarse con gran cantidad de información posible. Les premières grilles sont issues de anglo-saxonnes, américaines en premier, mais il en existe plein d'autres dans le monde. Vale. Uno de los elementos importantes de los que también se basan es el análisis de tipo anglosajón o la perspectiva anglosajona. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est quand l'utilisation de ces différentes grilles ne correspondent pas entre elles, quand elles sont antagonistes. Y que muchas veces son antagonistas entre lo que es la perspectiva anglosajona y la francesa. Parce qu'à ce moment-là, il faut se poser la question de pourquoi elles ne disent pas la même chose. Porque se tiene que entonces discutir por qué no dicen los mismos elementos, por qué no responde o no justifica o no argumenta el por qué no establecen una misma conjunción entre ambos, el anglosajón y el francés. Si tous les outils disent la même chose, à ce moment-là, on ne peut pas aller plus loin, ce ne sera pas très intéressant. Y si no dicen un elemento importante, no es nada interesante. Es decir, que no existe conjunción, no aporta nada. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est justement ce lien entre la médecine légale et la psychocriminologie. Lo que justamente le ha gustado de este libro es la unión entre la medicina legal, medicina forense y la psicocriminología. Ce qui m'intéresse, c'est le fonctionnement de l'individu qui aboutit à la commission du crime, au passage à l'acte. Como psicólogo judicial, lo que le interesa es cuál es la motivación que pasa al acto el criminal. Et ça, contrairement à ce que certains disent, les morts parlent beaucoup. Y por muy contradictorio que sea, los muertos hablan mucho. Et ce qu'ils peuvent nous apprendre, notamment la médecine légale et l'autopsie psychologique, c'est à la fois l'histoire de vie et les derniers instants. Uno de los elementos que utilizan es la autopsia psicológica y los últimos conductas que ha desarrollado la víctima antes de morir. Pour pouvoir analyser ça, il faut avoir des études qui sont faites en amont et qui permettent de donner des éléments psychométriques pour les auteurs de crimes commettre tel. Y para ello, de alguna manera, pues se necesitan estudios psicométricos para poder analizar el tipo de delito que he cometido. Je suis un passionné de psychométrie, j'en ai fait beaucoup dans ma vie, mais c'est cet outil indispensable, puisqu'il faut ensuite savoir l'utiliser et comment la pratique professionnelle. Él le gusta mucho lo que es el uso de la psicometría, es para él indispensable poder aplicar los instrumentos de psicometría, saberlos usar, saberlos aplicar y darle sentido a la interpretación de este tipo de instrumentos de evaluación. Dès à présent, je regarde régulièrement ce livre-là, parce qu'il y a ces éléments de rapprochement entre la médecine légale, la psychologie et la psychométrie. Mira el libro, lo lee, lo visualiza y observa cómo de alguna manera el libro sí que consta la unión entre lo que es la medicina forense y judicial y la psicología y la criminología. Les psychologues, de façon générale, n'aiment pas, ont du mal avec cette approche qui mélange des matières différentes. A los psicólogos no les gusta la mezcla de materias distintas. Et pourtant, c'est indispensable. Et ma pratique l'a prouvé. C'est grâce à ça qu'on peut aller plus loin dans l'analyse des profils de personnes. Y por su práctica ha visto que en este libro ha visto que se puede avanzar mucho en el estudio de los análisis psicocriminológicos partiendo desde la base de esta colaboración entre los distintos profesionales. C'est pour ça que je vous remercie d'avoir écrit ce livre et je suis heureux que vous m'ayez invité ce soir parce que je pense que c'est quelque chose qui va permettre de faire encore un pas en avant dans la compréhension de la personnalité des. Que está muy contento de estar con nosotros, le agradece de haber participado en el libro, de estar aquí con nosotros y que observa que este libro es un avance en el desarrollo de la experiencia, de la disciplina, de la especialidad de la psicología criminal y forense. Merci. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Bueno, merci beaucoup une autre fois, monsieur Florent Gatarías. Muchas gracias, José Carlos Fuentes Locañín, por favor. Muchas gracias también, Jorge. Me gustaría agradecer también a Ricardo. Yo le mando un fuerte abrazo afectuoso y muy sentido para mi querido amigo Ricardo, que lamentablemente no está con nosotros por cuestiones luctuosas. Bien, repito, entonces, antes de pasar yo mi turno de palabra, que será breve, los que han participado en el libro, ¿queréis participar, por favor? Tony, Pascual, ¿quieres participar? Hay un micro por ahí. Toma este micro, por aquí hay un micro. Por favor, aquí hay un micro. A ver. Toma, te lo doy. A ti. Chao, hola. Bien. Buenas tardes a todos. Je suis très heureux de que vous êtes parmi à cette présentation. Et je représente l'atelier de la justice. C'est l'avocat. En todo procedimiento penal encontramos que hay una parte, el forense en principio es objetivo, los informes pretenden una objetividad y cuando se aporta por la defensa un informe también pretende ser lo más objetivo posible para convencer al tribunal. ¿Qué ocurre? Como me decía un antiguo magistrado, el derecho penal es sentido común y es el menos común de todos los sentidos. ¿Qué ocurre? Que cuando nos encontramos en una causa y solicitamos un dictamen de un perito, queremos que el dictamen no diga lo que nosotros queremos, sino primero averiguar lo que es la verdad, porque cuando sepamos la verdad, también sabremos las posibles defensas a cualquier acusación o a cualquier opinión respecto a una circunstancia. Los americanos tienen el eterno problema de buscar la mens rea. Mens rea, la cosa mental, es realmente el problema del derecho penal. Si nosotros entendemos al criminal qué hace, por qué lo hace, estamos más cerca de conseguir que lo perdonen, le bajen la pena o sea menos culpable de lo que es. Y entonces aquí es donde entran los peritos, los forenses, y justamente en esa mens rea que en España abarca desde el dolo hasta la antijuricidad, es todo el abanico y posibilidades que se abre a los abogados a poder modular la responsabilidad criminal, atenuantes, eximentes o antijuricidad propiamente dicha. ¿Qué ocurre? Que claro, por lo que pasa por la cabeza de alguien, es prácticamente imposible saberlo. Vemos, por ejemplo, los últimos casos así un poco llamativos. Hace poco salió que en Murcia un chico, un nini, estaba en el ordenador, vino la madre, le cortó el ordenador y ni corto ni perezoso le pegó 4 navajazos y se la cargó. Claro, dices, ¿qué reacción es esta? Es decir, este señor estaba bien, estaba mal, es un momento de ira, es una circunstancia, y aquí es donde entra toda la gama de la mente criminal para poder saber por qué, cómo, por qué reacciona de esta manera. Ante una situación de crítica, las personas solo reaccionan de dos maneras. O se acatan lo que les viene, lo asumen y no hacen respuesta alguna, o se enfrentan a ellas. Y cuando se enfrentan a ellas, puede salir de todo, desde el cuchillazo o cortarle la cabeza hasta cualquier otro tipo de circunstancias. En el primer atlas que hizo el doctor Tifón, señalaba yo que justamente se ofrecían todas las gamas, perspectivas desde una manera muy gráfica.
Lo que entra por el ojo enseguida se entiende y se ve. Y decía en cierto parágrafo, lo mismo que ha dicho el doctor Florian, que las heridas, los muertos, hablan por sí solos. Es decir, no es lo mismo un corte en una mano que una corte en la yugular o 20.000 cosas. Pero aparte se han de analizar muchas otras cosas, como se ha dicho, el escenario, el hecho en sí, el tiempo. El tiempo es una medida que muchas veces no se contempla en los análisis. Por tanto, medir cualquier faceta, cualquier de esto, hacer justamente, buscar parámetros, a los abogados nos sirve de mucho. Nos sirve de mucho, ¿por qué? Porque todos habréis o tenéis presente que la duda es razonable, por ejemplo. Claro, si tú le preguntas a un perito, este señor, ¿qué tanto por ciento puede ser que haya hecho esto, que haya hecho lo otro? Claro, si no es el 100%, el margen de la duda y el margen y el abanico de posibilidades se abre enormemente. Y honestamente nadie dirá una cosa 100% salvo que realmente sea irrefutable. Por tanto, el libro no solo es para los estudiantes de criminología, a los estudiantes de psicología forense, a los estudiantes de medicina forense, sino también para los abogados. Y los abogados tendríamos que saber al detalle, al menos los que nos dedicamos al derecho penal, todas estas circunstancias, todas estas maneras de medir, todas estas, porque nos facilita la comprensión y con la comprensión la defensa de cualquier de nuestros clientes o que nosotros acusemos, que también se da la circunstancia. Por tanto, cuando se dice que se pierde la cabeza de muchas maneras, que se la cortan a uno o que uno en un momento dado reacciona a estas. Justamente estos manuales sirven para darnos estas gamas, para poder analizar todo, y yo verdaderamente lo recomiendo no solo a todo profesional del derecho e incluso no profesional, porque es morboso, sí, pero es atractivo y realmente lo vemos en las películas y nos las tragamos. Si sabemos un poco más, no estará de más. Por todo ello, solo os tengo que decir que gracias por vuestra asistencia y muchas gracias a todo el equipo por el excelente trabajo de divulgación. Tony, tenías que estar en la mesa, pero ya ves, por razones obvias no cabemos todos. Al igual que el doctor Josep Solepuig, que si te apetece participar, te doy el turno de palabra, porque además él participa también en el libro. Gracias. Muchas gracias, Bernat, por haberme permitido colaborar. Estoy muy reconocido. Es un libro, además, que lo dirás clarísimo, pero ya lo avanzo yo, que ha sido traducido al inglés en Estados Unidos de América. Es decir, es realmente un honor haber colaborado en este volumen coordinado por ti. Y antes, cuando me has presentado, has dicho que, claro, colaboramos en muchas peritaciones, en muchas periciales, y has hablado de la anécdota más increíble que hemos tenido y que yo voy a explicar someramente, porque en el fondo es lo que ha dicho el colega psiquiatra forense, que es que a veces el perito puede, de alguna manera, ser traicionado, digámoslo así, por su experiencia clínica, en este caso de años. Se trata de que en un juicio pues, éramos de parte de la defensa de un asesino drogadicto. Un asesino drogadicto que se había cargado una niña pequeña, una menor de 12 años o de 9 años. Y entonces, claro, en el público había gente muy indignada contra este asesino, cosa normal. Y había venido con la madre
de la niña, la madre adoptiva de la niña. Entonces, claro, nuestra posición era un poco difícil. Por una parte teníamos que ser profesionales y defender a aquel asesino, un asesino de una niña. Y en este asesinato pues hubo el tema de que efectivamente cuando asesinó a la niña pues había consumido bastante cocaína y cerveza, etc. Y entonces, bueno, mi intervención pues de alguna manera fue de tal, digamos así, de tal circunstancia clínica, porque que de alguna manera no les gustó para nada a los del público que acompañaban a la madre y que estaban pues muy en contra de defender a un asesino, digamos, ¿no? Y es que yo había sido durante años pues psiquiatra especializado en alcoholismo y drogadicción. Y claro, para mí pues por muy horroroso que fuera aquella persona lo que había hecho y el reproche moral que todos hacemos contra una persona que haya hecho esta acción, así todo, mi intervención supongo que traslucía, digamos, esta práctica, esta familiaridad que yo había tenido durante años con drogadictos y alcohol. Entonces, bueno, solo diré para terminar que cuando acabó la vista oral, el juicio, parte del público nos insultó, nos dijo mercenarios y bueno, quedamos sobrecogidos porque después de tantos años de profesión, pues es la primera vez que nos ocurría. Y cuando salimos de la sala, pues por un error de los guardias nos metieron entre este público tan justiciero. Y bueno, claro, pues de pronto yo me vi insultado por detrás, me dijeron de todo, mentaron a mi madre, etc. Y incluso uno de ellos me dio una patada en el tobillo que me hizo un hematoma. Entonces yo pensé, caramba, ya es lo último que te faltaba, que recibas un castigo físico cuando estás trabajando, ¿no? Y es esto, que a veces te puede traicionar esta situación clínica que has tenido durante años en un peritaje que se supone que es lo más objetivo, y lo fue. Nuestro peritaje fue objetivo y punto. Demasiado objetivo para estos que nos insultaron y que en mi caso me golpearon, ¿no? Y también, claro, bueno, un golpecito de nada, ¿no? Pero que es digno de la anécdota. Sí, bueno, un poquito de hematoma. Y entonces, una vez más pensé, mira, el alcoholismo y las drogadicciones están sometidas a un estigma. En este caso se entiende muy bien porque realmente era un asesino horrible que se había cargado una niña pequeña. Pero es verdad, es decir, que aquello que has aprendido en la clínica de que hay un estigma social en contra de los drogadictos y los alcohólicos, pues, y que se habla de esto en la prensa, pues esto es omnipresente. Y también se vio, para desgracia de mi tobillo, también se vio en este juicio oral. Bueno, son anécdotas, pero que las he dicho porque pueden ilustrar sobre lo que pasa, ¿no? La realidad del día a día de ser perito, en este caso psiquiatra, junto con el psicólogo Bernat Tifón, ¿no? Doctor en psicología, y por tanto pues me encanta pues participar en esta mesa también, y me encanta haber participado en este libro y en otros que he participado, que tú has coordinado. Creo que tú has coordinado, me parece que 12 de libros, o sea que eres un monstruo de la producción bibliográfica, ¿no? O sea que estoy encantado de colaborar contigo y por muchos años. Sí, bueno, simplemente aclarar que el atlas que está traducido al inglés en la editorial Francis Taylor es el de Psicología Forense
y que este que estamos presentando hoy, el Atlas Forense Gráfico Psicométrico, está ahora mismo en proceso de traducción al inglés. Estamos en contacto con la misma editorial y bueno, esto de publicar en Estados Unidos es un trabajo de tiempo. Bernat tiene más experiencia y ahora estamos ahí con nuestro traductor que, bueno, está ahí entendiéndose con la editorial. Yo, Josep, a propósito del comentario que hacías de que tratáis de ser objetivos, eso creo que es lo principal que se nos puede pedir a los peritos, estemos donde estemos, ¿no? Trabajando para las partes o trabajando para la propia administración de justicia. Y yo también tengo la anécdota de la persona toxicómana que cometió un homicidio en una persona que trabajaba en una gasolinera y, bueno, pues mientras estemos hablando de enfermos y estemos hablando de un código penal que admite esa disminución de la imputabilidad o incluso abolición de la imputabilidad, habrá que tener en consideración ese estado psicopatológico de las personas consumidoras, bien en estado de intoxicación plena o en estado de privación. Yo recuerdo en el caso este que me ha venido a la cabeza que el tribunal no tuvo en consideración que esa persona consumía todo lo que podía y más en el momento de cometer el homicidio. Yo lo que propuse, luego hablando distendidamente con el tribunal, es que si no estaban de acuerdo con aplicar atenuantes o eximentes a los consumidores de sustancias, bueno, que propusiesen una modificación del código, pero que no dejasen de aplicarlo. Esto tomando café, claro, ahí en la sala, a sus órdenes, señoría, que es en lo que creo que tenemos que estar todos. Yo me voy a despedir, aunque estaré aquí todavía 5 minutos más, pero aprovecho ya, me despido, os doy las gracias por haber venido y bueno, muchísimas gracias, Florent, muchísimas gracias, José Carlos, Tony, Josep y a todos los que estáis aquí. A ti, Bernat, mi agradecimiento por contar conmigo para todas tus aventuras. Sabes que la próxima me toca liarte. Así que aguarda que alguna va a venir pronto. Bueno, te paso el micro. A ver, bueno, yo seré breve, muy breve, porque el tiempo se nos cae encima y entonces, Jorge, te nos vas. A ver, yo recojo las palabras del propio Flogón en ese sentido, que este libro pues aúna la experiencia de la medicina forense, de la psicometría, y de los psicólogos, evidentemente, y criminológico, ¿de acuerdo? Y yo creo que es un libro bastante interesante en ese sentido. Es un libro también interesante porque aborda casos mediáticos. La mayor parte de ellos, algunos no, pero bastante de ellos son de tribunal de jurado. Y evidentemente uno de los casos por excelencia es el del caso del crimen de la Guardia Urbana, que evidentemente pues, ha sido un caso muy mediático en Barcelona, casi en toda España. ¿De acuerdo? ¿Qué decir de ese caso del crimen de la Guardia Urbana? Porque es que está todo dicho. Está todo dicho y hay muchas series de televisión que de alguna manera pues hacen referencia a la casuística. Como el doble crimen de Aspa en Lleida, que tú estuviste en Lleida, ¿no? Destinado. Son casuísticas de alto impacto mediático y que la mayor parte de los casos mediáticos y de los casos de tribunal de jurado, habitualmente, de hecho, en mi práctica profesional, a lo largo de mis 20 y algo años de experiencia como psicólogo forense, solamente me he encontrado con un único caso de que el sujeto ha sido absuelto, que es el crimen del crimen de los Tous. Bueno, si se le suena, los Tous, pero la cincuentena de casos que yo he participado de crímenes y asesinatos, aproximadamente, todos han acabado, permítanme la expresión coloquial, en el trullo, ¿no? Es decir, que de alguna manera, pues condenado, a fin de cuentas. ¿Me explico? Literalmente. Y aún siendo objetivos, ¿no? Pero bueno, es decir, es lo que tenemos, ¿no? Es decir, y aún basándonos en documentación clínica obrante de entidad clínica sanitaria de orden público. De orden público. Es digamos, paradójico, ¿no? Pero bueno, en fin, es lo que hay, es lo que tenemos, ¿no? Bien, dicho esto, entonces, me complace también personalmente el poder haber organizado esta mesa, porque después de los 2 años de pandemia que hemos tenido, lamentablemente, a lo largo de estos 2 años, había publicado un volumen de 4, o sea, una obra completa de 4 volúmenes, del que no se pudo llevar a cabo la presentación por cuestiones obvias, que justamente estaba interesado en que venía Kim Rosmo de Estados Unidos, al igual que Mark Safari, pero no se dio la oportunidad por cuestiones obvias del COVID. Y justamente este año pues me hace mucha ilusión que haya venido pues no solamente el doctor José Carlos Fuentes Rocañín,
Jorge González, pero también en este caso Ramón Baterías, que ha venido desde París. Me ha hecho mucha ilusión. Bien, el presente libro es como una especie de segunda parte del libro que publicamos en su día, en 2017, que este libro sí que se tradujo en este presente año al inglés, con lo cual se ha internacionalizado la obra y tal como bien ha dicho Jorge González, este libro está en vías también de traducirse en lengua norteamericana. Espero que sea en menos tiempo, porque el libro original del 2017 se ha tardado 5 años en traducirse. Ha sido un trabajo muy arduo y muy fatigoso y muy fatigante en ese sentido. Bueno, son cosas de las gajes del oficio, en ese sentido, ¿no? En este libro, como en mi tónica habitual de poder explicar, pues me gusta explicar anécdotas judiciales, anécdotas forenses, así como en el libro de asesinatos en el que participa Jorge González, explicaba la anécdota de las cabezas de célebres asesinos en serie que aún se mantienen vigentes, aún se mantienen en formol y aún se mantienen y aún se pueden ver y visualizar en persona, pues como por ejemplo el de uno en Francia, que es el de Barbe Azul, Barbe Bleue, que c'était un assassin en série, pardon. Aún se mantiene, on conserve la tête de l'assassin, que sea aux États-Unis, en Estados Unidos se mantiene concretamente, como de otros asesinos en serie que también se mantienen en muchas facultades de medicina legal y forense y de facultades de medicina, perdón, como también de museos. En este caso se relata justamente las máscaras mortuorias que en el siglo XIX, inicios del XX, aún se mantenían como costumbre el desarrollar este tipo de máscaras mortuorias como observación de grandes celebridades, y es una de las que de alguna manera pues que vengo a relatar. Y finalmente, pues bueno, pues con todo esto yo vengo ya casi a clausurar la presente mesa, que, ojo, sin antes no hacer mención, evidentemente, que ya lo veo desde el fondo, que tanto como el presente libro del 2022 como el libro del 2017, como también traducido al americano, tengo que hacer especial mención a un gran maestro de los maestros, que seguramente algunos de nosotros que estamos aquí presentes, pero aquí tenemos al hijo que lo representa, que es el doctor Gabriel Fonriera. Gabriel Fonriera, que está allá al fondo, al último de la fila. No es que sea esquizoide, sino que ha venido como último bastión después de su actividad profesional como médico forense, haciendo levantamientos de cadáveres o abriendo cadáveres, tal como tal. Que yo he estado codo a codo con él enseñando a alumnos. Bueno, el doctor Gabriel Fonriera, que es el padre del doctor Gabriel Folbasechi, al que tengo que hacerle mención de forma afectuosa, porque es un gran maestro de maestros. Y gracias a él, que aunque ya no esté con nosotros, pero aprendí mucho de él, que aunque sea médico forense y psiquiatra, aprendí mucho de su mano, y por eso que de alguna manera, pues, con el permiso de Gabriel Folbasechi, que es el hijo, pues me ha inspirado a poder desarrollar estas dos obras que yo espero que sean, digamos, de tu placer, Gabriel, en ese sentido. Y nada más. Muchas gracias a todos los participantes que hayáis venido. Muchas gracias de verdad por haber venido y acompañarnos con nosotros. Muchas gracias de nuevo otra vez a los ponentes de la mesa, de haber venido tan lejos, de Zaragoza, de París y de Logroño. Y yo espero, pues, yo ya estoy cansado de publicar, porque ya estoy cansado, ya es que ya estoy un poco afritado. Yo soy frité, yo soy fatigué de escribir de beaucoup de libros. Yo espero que me ayudéis en los libros, porque es que ya estoy cansado, ya estoy arruinado emocionalmente. Cansado, y quiero ya vivir la vida, ya de una puñetera vez, ¿no? Quiero vivir la vida. Y nada más, gracias por todos otra vez, y nada más, que damos por zanjada si queréis comprar libros, tenéis aquí a Javier Bosch, que nos puede brindar la oportunidad de poder adquirir los libros. Tenéis la oportunidad de que si adquirís los libros, estará firmado por 4 de las personas que estamos aquí, justamente, que han escrito este libro. Si queréis la firma de los 4, tenéis tiempo de firmar antes que se vaya Jorge a Logroño. Eso sí. 5 minutos. Pues nada más. Muchas gracias y damos por concluida la mesa. Merci beaucoup.